Bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast. Esta vez vamos a hablar del volumen 7. Perdonen por el tiempo que llevo, obviamente, sin subir ningún contenido al canal. No solo he estado ocupado en temas personales, como trabajo en la universidad, sino también no había sentido como tantas ganas de hacerlo. Y bueno, en este momento tampoco es como que tenga toda la disposición del mundo, pero quiero hacerlo tanto por mí como por el canal, como por hacer algo realmente por el tema. Y bueno, voy a hablar de uno de mis volúmenes favoritos que justamente trata mucho este tema de no saber qué hacer, de no saber cómo sentirte, y que la verdad es un volumen súper personal tanto para el protagonista como para la gente que lo puede estar leyendo. Recordemos que Mushoku Tensei al final no es una obra demasiado mainstream, y muchos de los problemas de los que suelen afectar a Rudius son problemas que, digamos, mucha gente, el público objetivo del que ve la serie, o sea, digamos, un grupo otaku un poco más profundo del mainstream, puede acarrear, como problemas depresivos. O sea, obviamente estoy generalizando en temas de, de la gente, algo que no debería hacerse, pero siento que con confianza es algo así, porque mucha gente que lee esta serie se siente que el volumen 7 es uno de sus favoritos por lo personal que es. O sea, a pesar de que mucha gente en su momento pensaba que era relleno, incluido yo la primera vez que lo leí, pero realmente no es así, y creo que es uno de los momentos de toda la novela en los que Rifujin dice, mira, o sea, está todo el tema, obviamente Rudy es el personaje que es, pero esto es de lo que realmente este personaje, o sea, todas sus cosas pervertidas, todas sus cosas, digamos, todo lo más fastidioso de Rudy en un principio, o sea, son cosas que pertenecen a él como personaje, es decir, o sea, es por lo que vivió que él es así, no es simplemente como, no sé, Meliodas, aunque no sé realmente cómo funciona el tema de Meliodas porque no he visto la serie, pero por los clips que se ven, o como Jiraiya o el maestro Roshi, que toda la vida fueron como unos pervertidos, porque es un cómico. En este caso, o sea, pertenece a la personalidad de Ruby el ser de esa manera. Y, oye, pero el autor va y te dice, o sea, después de que tiene todo eso, obviamente te dice, mira, Rudy es un personaje que tiene que ir luchando poco a poco con cada uno de los problemas con los que no pudo lidiar en su vida pasada, en esta vida. Y lo va haciendo a través no solo de su del aprendizaje a través de los demás, sino a través del mismo. O sea, hay que recordar una cosa que la gente siempre se le suele olvidar con esta novela, y es que Rudius es un personaje cuya motivación inicial es lo que nos mueve. ¿En qué sentido? O sea, Rudius no hubiese aprendido a hacer magia, no hubiese aprendido, no se hubiese tomado las clases de espada en serio, no hubiese enseñado a Eris, no hubiese sido amigo de Sylphie, no hubiese conocido a Roxy, o sea, no hubiese hecho nada si el propio Rudius no hubiese sido la persona que se propuso cambiar a sí mismo. En el sentido de que Rudius siempre, o sea, siempre será un Nit en su interior. O sea, pero porque los traumas son muy arraigados. Pero él, todo lo que va pasando poco a poco, todo lo que va superando a través de su propia autorrecuperación, porque al final Ruiz no tiene ni un psicólogo ni nadie que le vaya explicando las cosas. O sea, todo lo que nosotros vemos del crecimiento de Ruiz es a través de él mismo, de su mente. O sea, no hay ningún personaje, y eso me maravilla, me choco, que no hay ningún personaje que te diga en la cara, oh, mira, has cambiado mucho, o, o que le diga tipo qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer. No, es él siempre el que a través de sus experiencias de su vida pasada, en este caso, aprende de ello y lo supera. Entonces, ese es el tema principal de Mushoku Tensei. O sea, a mí por eso me molesta mucho cuando la gente dice, no, es que esta serie es un escapismo, no sé qué. Es como, bro, o sea, está aprovechando las cosas ya cimentadas, o por lo menos lo que se cimentó después como un género, y está haciéndolo bien. O sea, lo malo no es que el personaje principal tenga 3 esposas al finalizar la serie. Eso no es lo malo, que hay un harem o que muchas chicas estén enamoradas de él. Eso no es lo malo. O sea, por favor, todo el mundo hemos ido al colegio, todo el mundo ha tenido ese amigo o esa persona a la que fácilmente 5 o 6 chamas están enamoradas de él. O sea, eso no es, ni siquiera busca autoinsertarse una persona, pues porque el autor lo hace bien y te hace detestar a Ruby desde un inicio.
o sea, por lo menos sus acciones, o sea, capaz a él no como personaje directamente, pero sí en lo que hace él. Entonces, esta no puede ser una obra escapista cuando todos los problemas de los cuales el protagonista escapó en su vida pasada, ahora los enfrenta de frente y no puede escapar de ellos, o sea, no tiene una segunda oportunidad y él no lo quiere desperdiciar. Pero bueno, este es uno de los volúmenes importantes con respecto a esa temática porque es el volumen seguido al donde Eris, que es una parte importante de la vida de Rubius, lo abandona. Entonces, vamos a comenzar. Mi primera anotación sobre este volumen es que Rubius es nuestro narrador principal y es interesantísimo leer cómo le van llegando los pensamientos intrusivos que tiene por culpa de su depresión. Notamos cómo trata de no pensar en esas cosas, pero como siempre regresan en su mente. Esto lo noté con el tema de Eris, Roger y Dead End. O sea, como Rubius, por ejemplo, estaba pensando en el cielo. O sea, esto es un ejemplo, no me acuerdo si sucedía así exactamente. Pero estaba pensando en el cielo, de repente pensaba en los colores y todo eso lo lleva al rojo del pelo de Eris, por ejemplo. O veía a alguien y que, coño, mira esta pelea y tal, coño, este me recuerda cuando Eris peleaba y cosas así. O sea, todo lo recuerda a Eris. Está como en esa etapa de una ruptura que al final es su primer amor. Esta es una de las cosas que mucha gente no entiende sobre el personaje de Rudy y es como que dicen todo el tema con Eris asqueroso. Es como que, bueno, o sea, depende como tú lo quieras ver. Porque si tú lo piensas como que Rudy es un adulto, no, obvio es asqueroso, pues. Pero si tú lo piensas de la forma en la que yo lo veo, que es simplemente esas expresiones que él utiliza, ese lenguaje, esos pensamientos, no sé qué, son lidiados a un trauma. Y de hecho durante la novela se refuerza porque al final es su alma la que reencarna, su alma recuerda esas cosas, pero no es la misma persona. Por ejemplo, Rudius, o sea, si hubiese pensado en él y siendo como un personaje sexualizado de una novela, no hubiese llorado por ella al finalizar. O sea, esto lo dice, por ejemplo, Ed de Psychotrist, de nuevo lo cito porque sus análisis mucho pues, son muy buenos en el material psicológico de los personajes. Él dice que, o sea, si tú piensas que Rudy, o sea, ve a Eris como objeto, no sé qué, o sea, piénsate dos veces, porque una persona que ve a alguien como objeto no hubiese llorado de esa forma por ella, no se hubiese sentido triste de esa forma por ella, o sea, se hubiese levantado, o sea, y se hubiese ido a buscar otro personaje ya o otra persona con la cual hacer sus cosas, pues, que es lo que supuestamente realmente le importaba. Entonces, aquí ya nos estamos dando cuenta de cómo va afectando a Rudy esto, o sea, es su primer amor, está destrozado y todo como lo asemeja a lo que perdió, incluyendo su propio grupo, que eran los que lo acompañaban. Luego tenemos que la pérdida de su confianza lo vuelve a llevar a un punto donde las miradas y la atención le vuelven a afectar de forma negativa. Recordemos esto, o sea, son pequeñas cosas que Refugin va anotando poco a poco y que después de una relectura y tratar de fijarse estos detalles y analizarlos y escribirlos es que uno se da cuenta. Pero, o sea, hay una escena donde Rudy entra creo que al sitio de los aventureros, siempre se me olvida el nombre, y lo miran y no sé qué, y él se siente afectado. Y esto él lo había superado de cierta forma. O sea, eh, cuando entran a la taberna, perdón, a la taberna no, al mismo sitio de aventureros, pero en el continente demoníaco con Dead End, que Rudius hace ese show, monta ese show, no sé qué, y que para molestar a los demás y que no se fíen en Roger, se nota que está incómodo, pero lo está haciendo y la gente lo está mirando y es como que ahí gana un poquito más de confianza. Luego la perdí un poco con el tema de Paul, pero después, o sea, que el tema de Paul que mira a los alrededores y ve que todo el mundo lo está mirando con ese asco y lo vuelve a recordar. Y justo ahora entra a una taberna, pero está solo, no conoce a nadie, no lo están culpando a nada y él ya siente que las miradas van hacia él y que la atención que tienen no le gusta. O sea, no quiere que lo miren, no quieren que lo toquen, no quiere que le hablen, no quiere nada. Para ver qué más tenemos aquí. Tenemos que su lado autodestructivo lo lleva poco a poco a buscar misiones cada vez más difíciles bajo la excusa de que necesita hacerse famoso. O sea, aquí tenemos bastante para analizar de Rudius, porque al final Rudius es un personaje que en este caso está casi que pidiendo un grito de auxilio, pues. Porque o lo matan y ya, o está esperando a que alguien lo ayude y lo salve, porque al final él mismo sabe que todo lo que está haciendo con el tema de las misiones, y eso lo dice casi al finalizar toda esta parte del tema de las misiones, que él sabe que esto no sirve de nada, porque lo mejor sería ir en grupo
para esas misiones, ya que así la gente esparciría su nombre. Pues o sea, él simplemente estaba buscando un sentimiento de completar algo. Él quería terminar algo por sí mismo. Luego tenemos que, por estar pendiente de ello y habiendo mejorado con el tiempo, su lectura de la situación mejora bastante, aunque siempre habla con una máscara. Esto se nota muchísimo, este volumen, comparado con los volúmenes en los que yo estoy actualmente. O sea, con la misma Sara, no era... Uy, no me acuerdo el nombre de la morena. Con ella misma, cuando Rudy la contrata para ser su niñera, o sea, el cómo se comunicaban, o sea, era una cosa totalmente distinta si lo pones a ver con el Rudy de estos volúmenes. O sea, Rudy no daba sus ideas, no opinaba, no sé qué, y en aquel volumen casi que sí le insulta al esposo, pues. O sea, y obviamente hay un cambio en cuanto a la confianza que gana el personaje. Luego también vemos como Rudy es una persona muy autoconsciente de sus emociones, como sabe que necesita rodearse de gente. Esto siempre lo he dicho y esto es culpa de que él mismo no se ve a sí mismo como Rudius todavía en este momento. De que él es, como te diría, ve todo como si él lo estuviese viendo a través de una tercera persona, una pantalla. Siempre habla de que sé que me siento de esta forma, pero actúo de otra forma distinta. O sea, es como muy autoconsciente de ese sentimiento que lo hace hacer las cosas que él está haciendo, pero aún así se deja llevar. O sea, no es como que lo evita, por así decirlo. O sea, si él se siente triste, él sabe que se siente triste por qué, pero sus propias acciones indican como si no lo supiera, pues como si estuviese buscando la razón cuando la sabe. Luego vemos el autodesprecio de Rudy llegar a nuevos niveles, incluso diciendo que todo Dead End había sido un fracaso por su culpa. Se habla de cómo todo el viaje había ido mal, de que si no hubiese sido por Rogers, que si no hubiese sido por Eric, que si no hubiese sido por X, si no hubiese sido por Y, cuando prácticamente sin Rudios no hubiesen logrado nada realmente, no hubiesen pasado ni la primera noche. Luego tenemos el principio que Rudius compara mucho a Sarah con Eric, y esto era algo que cuando lo leí la primera vez me molestaba porque decía, ¿qué le pasa a este? O sea, ¿por qué hace esto? No sé qué, o sea, porque es un comportamiento molesto en el sentido de que hay una nueva chica, porque la comparas con la anterior. Pero hoy en día, o sea, es increíble el tema psicológico, porque cuando leí esto por primera vez yo tenía novia, y 2 años después ya, o sea, no la tenía, pues, y lo volví a releer y no me fijé en esto. Pero ahorita releyéndolo, sí me fijo que hay muchas cosas que Rudius hace, que uno hace cuando tiene una ruptura, y que yo no me había dado cuenta porque nunca las había vivido, pues, o sea, simplemente nunca me había enamorado de esa forma. Entonces uno se da cuenta con ciertas series o con ciertas obras que uno puede conectar más o menos, dependiendo obviamente siempre de tus experiencias personales, pero hay situaciones que uno debe vivirlas para comprenderlas, pues. O sea, no es lo mismo, es como por ejemplo ver Evangelion con 18, verlo con 20, verlo con 30, algo que ha hecho Nicolás Amelio Ortiz de Zepfilms, por cierto. Y él en un podcast sobre Evangelion habla sobre eso, pues de cómo ha sido ver Evangelion en diferentes etapas de su vida con diferentes sentimientos. Y la verdad que es una experiencia muy grande leer una serie en un momento y leer otra serie en otro momento. Sobre todo uno como un shock. Hay muchas cosas que a lo mejor uno no comprende y después de unos años lo entiendes a la perfección. Luego tenemos que Rudius tiene que venir a explicar la serie, entonces le dice al grupo que su poder... esto lo anoté aquí porque en un momento hablan de que Rudius tiene muchos poderes y Rudius dice como muy triste de que él le sirve de su poder si está solo otra vez. Y eso es así como que Rudius tiene que venir a explicarle la serie a la gente, pues. Porque mucha gente se queda en que no, que Rudius tiene poder, como dije antes, con el harem, bla, 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 bla. Pero, o sea, la cuestión es hacer las cosas bien. O sea, no importa si tu personaje es muy poderoso o probablemente no sientas peligro en gran parte de la situación por él, pero rodearlos de gente vulnerable, rodearlos de gente apreciada por él mismo, rodearlos de situaciones que sí pueden hacerte sentir tensión, ya sea emocional o física, en el sentido que puedas sentirse amenazado físicamente. Que Rudy lo está por mucho tiempo. O sea, hay muchas situaciones durante la novela que uno no entiende de genio de Fujin, porque para el espectador, Rudius, y para su mundo, Rudy es un mago genio, o sea, un bicho que no va a perder contra cualquiera, pues.
Pero ¿qué pasa? Te rodea, Rifujin lo rodea siempre de situaciones en las que no se encuentra con cualquiera. De hecho, y esto también es grandioso por parte de la escritura de él, porque es como vas añadiéndole capas. O sea, Rubius es muy poderoso. Primera capa. ¿Qué hacemos en la segunda capa? Bueno, lo ponemos contra enemigos, lo rodeamos de gente igual de poderosa que él, o con poder similar para que la gente entienda o sea, que no es el único. ¿Quiénes son? Roger, Eris, Ghislaine, Paul, Roxy, todos son personajes muy excelentes en cuanto a nivel de fuerza. Tercera capa, hacemos para evitar que esta situación de las primeras dos capas se manifieste en contra de la propia historia, o sea, que no haya peligro, que no haya situaciones de tensión. Rodeamos a Rubius de situaciones que lo ponen en una tensión importante, o sea, ya sea teletransportamos a otro mundo, te ponemos en un secuestro contra dos personas con las que no sabes realmente cómo pelear, te ponemos a contar dinero cuando realmente es complicado. Tú nunca trabajaste en tu vida anterior. Luego te ponemos contra los entes más poderosos del universo para que la gente vea que hay un gap de poder interesante entre tú y ellos. Y que a pesar de que tú eres un niño, o sea, tienes como no chance de competir, pero sí como que no te ves tan mal pues frente a ellos. Entonces la gente se hypea y dice, verga, ¿cuándo llegará ese poder? Pero luego avanza en la novela y nunca llega realmente a ese poder. O sea, siento que Rudy ni con la armadura más arrecha que tiene lograría vencer a Alec al 100%. Todavía Gino ni siquiera sé, porque es que, Rudy es muy rápido, pero este bicho Gino con un sablazo le puede cortar el brazo. Igual yo creo que y con Eris igual es lo mismo. O sea, tendrían que tener Rudy demasiadas condiciones favorables como para poderle ganar a alguien de los más poderosos. Y no es porque le falte poder realmente, es porque estos carajos son muy simplemente superiores, pues son gente 100% nacida de ese mundo y por eso tienen más poder. Por eso hay un hype enorme por los hijos de Rudy, porque al final son entes nacidos en ese mundo con las habilidades que tiene Rudy y con las capacidades de un humano nacido en ese planeta. Es el que más tenemos por aquí. Que Rudy también me recuerda mucho a Roger, esto ya lo dije antes. Luego, el querer sobrevivir a toda costa por parte de Flecha Afilada es algo que enciende también la llama de supervivencia de Rudy. Esto me gustó porque, o sea, si es un momento super shonen, así como que, bueno, no vamos a morir, no sé qué, vamos a cuidarnos entre todos. Pero en el caso de Rudy era una persona que en su vida anterior ya se había lanzado, ya se había dejado morir, o sea, literalmente se estaba muriendo lentamente y ya. Y en este mundo estaba por hacer lo mismo. Y el ver esas ansias de querer vivir a toda costa de los compañeros que acaba de conocer, o sea, es lo que él enciende ese calor en su interior, o sea, como que esas ganas por vivir. Y junto a los recuerdos de Roxy y las palabras de Sara, Rudy entiende que no ha perdido todo, o sea, y se dice a sí mismo, haz lo que debes hacer. Que es una cosa que es un mensaje, o sea, si me ponen los pelos al punto, haz lo que debes hacer, o sea, es un mensaje tan simple, pero tan directo, o sea, en el sentido de que todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer, o sea, realmente. O sea, cuando uno está triste, cuando uno está decaído, y tú eres como Rudius en el sentido de que sabes qué es lo que te está pasando. O sea, no hablemos ya de situaciones que se salen de la mano. Por ejemplo, una persona que tiene depresión no lo sabe porque no se puede permitir un diagnóstico, casi por el estilo. No me refiero a eso. Me refiero a una persona que quiere hacer algo y no lo logra hacer, como yo, por ejemplo, con el tema de los podcasts, que no tenía ganas de hacerlo, pero hoy me levanté y dije, bueno, hoy lo quiero hacer y aquí estoy haciendo. Entonces es un mensaje importantísimo para todas las cosas que uno se propone en la vida. O sea, el simple hecho, o sea, ¿qué quiero ser yo o qué quiero hacer? Quiero, en este caso, por ejemplo, el de Ruth, quiero conseguir a mi madre. ¿Cómo voy a conseguir yo a mi madre? Tratando de matarme, tratando de hacer misiones solo, tratando de no hacerme notar, o sea, como quedándome callado, no aportando nada, o sea, ¿cómo se supone que voy a conseguir a mi madre haciendo eso? Pues no lo va a conseguir. Y ahí es donde está la cuestión. Él tiene que hacer lo que debe hacer. Y eso es, o sea, a mí me parece uno de los mensajes más potentes que yo he visto nunca. A raíz de, o sea, como dije, es simple, pero con todo el contexto anterior de Rubius y con lo que viene después de cómo él mismo empieza a hacer ejercicio,
cómo empieza a correr por la ciudad, cómo empieza a ayudar a la gente, a hablar con la gente, habla de cómo el trabajo dignifica, de cómo te puede ayudar incluso a salir de una depresión. O sea, trabajar es una cosa casi que terapéutica, cuando trabajas para ti mismo, en el sentido de que obviamente si uno va todos los días de 9 a 5 a una oficina, no es a lo que yo me refiero. Me refiero más a algo, un trabajo físico. O sea, por ejemplo, hay veces que yo paso 2 semanas aquí en mi casa sin hacer nada y me estoy casi que hundiendo. Y de repente un día salgo a trabajar, o sea, porque tengo que hacer un trabajo o algo así. Y es como, no se siente orgulloso de sí mismo, pues, por lo que eres capaz de lograr. No sé, a mí me parece un mensaje súper interesante de superación personal. O sea, lo hemos visto en otros lados como Vinland, lo hemos visto en Vagabond, esos arcos de farming, como les suelen decir, o sea, el arco de granjero, aquí en cambio el arco del mago depresivo, se llama así. Pero bueno, es un mensaje súper increíble y me gusta muchísimo. También me encanta cómo se sigue expandiendo y dando más importancia a Gremio de Aventureros. Por fin, una serie donde una mecánica, por decirlo de alguna forma, tiene sentido dentro de su mundo. O sea, una mecánica me refiero porque tenemos, por ejemplo, los cazadores Hunters. No tienen ningún tipo de sentido en el mundo Hunter x Hunter, o sea, ni siquiera con las reglas que le da Togashi. El mundo ninja, con la tecnología que tienen y con los poderes que tienen, o sea, prácticamente nunca tuvo sentido desde el inicio. Y eso que, porque simplemente no se le quiso dar el sentido. O sea, ni siquiera tenemos una explicación de por qué esta gente creció siendo ninjas, para empezar. O sea, porque desde el principio Hashirama y todos ellos pelean como ninjas y no como otra cosa, porque no viven en Japón realmente. Pero bueno, aquí me refiero a una mecánica que es central o que sirve para muchas cosas en la trama, pero que siempre se va expandiendo. O sea, durante toda la trama siempre aprendes algo nuevo de los aventureros. Una vaina arrechísima, pues. También me encanta una idea de que no sé si Rifuñín la retome más adelante para cualquier cosa. El pueblo sin apellidos de Sara suena interesante y creo que tiene algo que ver con con el tema de las familias azuranas, de que los Zephyrus, los Boreas, los Greyrat, los Zephyrus, los Boreas, los Notos y no me acuerdo cómo se llaman los otros. Son los azuranos, pues creo que se llama así, sería así en español, los azurans, dicen en inglés. Pero creo que solo ellos en sus zonas podían tener apellido, el resto de la gente no, y me parece interesante eso. Luego, o sea, viendo cómo Rudy tiene un apego especial que ni él entiende con flecha afilada, recordemos que Rudy no ha logrado completar ninguna de sus relaciones, todas terminan abruptamente. Eso es verdad. O sea, aquí es algo que yo no tengo en esta lectura y no me fijo anteriormente. Rudy nunca logra concretar ninguna de sus relaciones. O sea, Dead End terminó antes de llegar al campamento. O sea, Sylphie se fue, o sea, él abandonó a Sylphie o se separó de Sylphie antes de ¿cómo sería? De ser realmente amigos. O sea, como que comenzó la amistad y enseguida prácticamente, adiós. Nunca tuvo una buena relación con sus hermanas al principio porque todas sus relaciones comenzaron y terminaron. O sea, como que te conozco y ya, adiós. Luego, ¿qué más tenemos así? Bueno, Eris, o sea, no lograron concretar esa relación de convertirse en pareja. Y ahora, bueno, tiene una relación con flecha afilada que no va ni viene y eso es lo que él se cuestiona. O sea, no soy parte de ellos, pero siempre estoy con ellos. Ahí hay una dualidad que, o sea, le añade profundidad al personaje, le añade complejidad. Es como que no todo es, sí, soy amigo de ellos y o blanco o negro, no soy amigo de ellos. Como, no entiendo muy bien qué somos, o sea, esta relación está como en medio. Y, o sea, es una de las tantas subtramas psicológicas que añade Fujin a Rudy, o sea, pensamientos de que, coño, nunca ha tenido una relación exitosa en el sentido de una relación como tal. O sea, ya sea de familiar, ya sea amorosa, ya sea de amistades, ya sea de amigos, o sea, lo que sea, nunca ha tenido una que se concrete. Por eso el arco de la universidad y su longitud es tan importante, por cierto. El que fue lleno de los clichés románticos, esa es una muy buena anotación porque sí, Sara tiene muchos momentos rom-com bastante buenos y bueno, ya después con Spitz ya ni te cuento.
Luego tenemos que la época de la guerra humano-demonios es interesante por sí sola, porque hoy en día vemos remanencias a una época mucho más dura de lo que hoy ya es interesante. O sea, esto lo anoté justo, me acuerdo, cuando entran a la cueva donde se encuentra después a Soldat, este, que hay una construcción hecha con magia de tierra nivel, nivel Dios. Sí, creo que era nivel Dios. No. Sí, bueno, nivel Dios, máximo nivel. Que, que databa de esa época de la guerra humano-demonio. Y uno se queda loco porque, obviamente, Rudy es muy poderoso, pero tú no te lo imaginas construyendo una fortaleza de ser. Ni siquiera por el final de la serie, pues. Entonces, si ya de por sí el territorio que estás pasando hoy es peligroso y es interesante por sí solo en el sentido de la cueva, cuáles son los animales que la habitan, cómo son los pasadizos, cuál es la formación, a quienes atacan, quienes defienden. O sea, tú te imaginas en esa época en la que habían enemigos que literalmente spawneaban fortalezas de la nada. O sea, poco se habla, pues, de todo eso. Luego también tenemos que Rudy se fija muchísimo en el talento de Sana con el arco, igual que como lo hacía con Eric y las espadas. O sea, Rudy siempre se fija en algo más de las chicas que conoce que no necesariamente tiene que ver con su físico. Eso es lo primero que sucede con la psique de Rudy, que mucha gente tampoco lo notaba en los primeros arcos. Es así. Con Sylphie siempre notó al principio, ¿no? Como que era un chico muy lindo, no sé qué. Pero enseguida, pum, coño, tiene talento para la magia. Voy a apoyarla en ese sentido. Luego con Roxy, anteriormente eso. No, Roxy es perfecta físicamente, pum. Pero coño, Roxy da unas clases y me enseña unas cosas que no tiene nadie. O sea, que nadie más me lo va a enseñar en la vida. Y ahí aprecio Roxy por la persona que es. Luego con Eri. Coño, Eri sí es la ladillosa, la tsundere, la no sé qué. Pero luego, ¿quién es? Coño, el primer amor de la vida de Rudius. Es una persona impresionante con la espada. Es un montón de cosas. O sea, obviamente estoy hablando un poquito más lo de Eric porque es lo que ya salió en el anime, pues. Y, y es como lo que tengo más fresco, porque todavía no he llegado a los volúmenes del reencuentro de Eric y Rudy. Pero, o sea, es importante ver cómo la misión de Rudy, en este caso, de la gente cambia, enseguida las conoce, o sea, se da cuenta de detalles o detalles no, porque son cosas importantes que todo el mundo puede notar, pero sí se fija él en eso y lo toma muy en cuenta. Luego Rudius entra en una cueva impresionante y que esté viviendo eso como una realidad le da escalofrío. Esa dualidad sobre su visión de, valga la realidad está presente hasta el volumen 15, creo. O sea, de que Rudius es muy, como es este volumen, es como muy autoconsciente de todo. Él mismo se dice como que los paisajes que está viendo son surreales. O sea, es como que él no los entiende, es como si no fuesen del mundo real, es como si no estuviese viendo un videojuego, nuevamente. Luego también tenemos que Rudy siempre se ha visto como alguien rechazable y que si lo puede descartar y cuando Flecha es fila regresa a salvarle simplemente la alegría de regresar. Este es un momentazo que o sea, porque Rudy ya se tira a morir. Él siempre ha pensado que nadie nunca lo valora, pues. Y cuando una gente de la cual él no sabía cómo sentirse, esa es la cuestión, que él, si hubiese sido sus amigos, es como que, ay, gracias amigos, los quiero mucho. Si no hubiese sido sus amigos, es como que, verga, el plot twist, ajá. Pero en este caso, el plot twist en el sentido de que sería lo tipo, ¿por qué me salvan? No sé qué, y que bueno, para no dejarte morir. En este caso, él sentía como que ellos lo querían a él dentro de su grupo. Pero él no estaba seguro, no sé qué. Y este momento es lo que le da esa claridad de, coño, esta gente sí me quiere. O sea, si nuestra relación no es una amistad, pero sí hay algo aquí que a mí me importa y quiero mantener. Pero enseguida Rudio no se siente listo para aceptar ese sentimiento. O sea, dice, verga, no quiero esta alegría en este momento. O sea, siento que todavía no he superado todo por lo que estoy triste en realidad. Y lo guarda para sí mismo. Y en eso se basa en la complejidad de un personaje. De que no necesariamente vaya a actuar de la forma en la que uno cree que debe actuar o va a actuar, por como te lo dice la historia, pero porque tiene sus propias razones, tiene su propio motivo. O sea, esa broma de momentos shonen, de que no, llegaron la gente a salvarme, esta gente con la que yo tenía una relación, digamos, que no sabe muy bien cómo identificarla, esta gente que ha estado ahí para mí, pero yo no sé si voy a estar yo para ellos.
Aunque, o sea, es una cosa loquísima, pues, porque es que a veces me quedo sin palabras así como para explicarlo, obviamente, porque no sé, o sea, cómo llevarlo a un término un poco más traído a la tierra. O sea, de que lo vemos actuar pues como si fuese una persona, coño, que sí, lo lógico sería hacer esto, pero yo tengo mis razones por las cuales no lo hago y uno sabe cuáles son esas razones. Y bueno, siguiendo adelante tenemos a Rudius, que Soldat se le parece a Paul, de cierta forma. La siguiente anotación, la pelea de Soldat y Rudius es brutal, y cómo lo recibe Rudy y la respuesta queda totalmente fría, o sea, de Estrellas y el bar. Y es con Rudius simplemente, o sea, creo que no está en bueno, no sé, no me acuerdo. Sí, creo que está en la parte de cuando Rudy vomita y tal, todavía no se enfrentan. Aunque... ya va. No, sí, esta es la vez cuando ellos se enfrentan. No, mentira. No, todavía no ha pasado. Esta es la vez que Rudy vomita y tal y no responde, como que se queda callado y incluso vomita después, creo. Y simplemente una respuesta fría. Es la primera vez que Soldat se enfrenta a él. Luego tenemos que Rudius obviamente es muy autoconsciente de sus sentimientos. Él mismo sabe que está. Creo que es cuando Soldat le reclama que está haciendo todas las cosas a la mitad, no sé qué. Y Rudius es muy autoconsciente de sus sentimientos, lo dice. Sí, yo lo sé, simplemente lo sé. Y sé que no debería estar haciendo eso, pero se le dice eso adentro. Simplemente no ha logrado salir de ese círculo. Luego. Luego tenemos lo que estaba diciendo antes, que gracias a su capacidad de salir de la tienda en el área de refugiados, o saquemos en el último capítulo de la primera temporada, Rudius ahora ve el trabajo físico como una forma de escapismo de sus problemas. Esto fue algo que como que en el anime se omitió, pero Rudius no se va para el coño y deja a la gente abandonada a ella, sino como que ayuda un poco y es como que eso lo hace despejar un poco más la mente. Y luego ya pasamos al volumen 7. Y aquí es donde entras a eso, o sea, limpiar las calles, ayudar a la gente, no sé qué. Y ahí nos habla del arrepentimiento por no dar el todo y verse forjado a dejarlo atrás. O sea, hay cosas que por simplemente no haberse esforzado en su vida pasada y esta vida, no haberse esforzado lo suficiente, sino como que ir a la corriente, se ha visto obligado a dejar esas cosas atrás, pues. No ha podido mantenerlas consigo. ¿Qué más tenemos por aquí? La complejidad de Rudy sale a brillar cuando en sus monólogos internos no entiende por qué hace ciertas cosas, como por ejemplo el ir a rescatar a Sarah. O sea, todo ese momento cuando Rudy es literalmente, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, ¿será porque me recuerda a él y será porque no la quiero verla morir? No sé qué. Y después de todas las vueltas que le da, literalmente dice la opción que menos uno pensaba. Es como, simplemente quiero completar algo. O sea, quiero sentir de que logré algo, ya sea encontrar el cadáver o no, o encontrar la vida. O sea, ese sentimiento de completar una tarea complicada es lo que le hacía falta a Rudius para salir un poco de su fondo. Y, por ejemplo, en ese rescate también en Rudius habla de entrenar algún día para terrenos de nieve. Luego en el volumen 9, 10, creo que 10, cuando Fitz se confiesa a Rudius, está todos estos monólogos de Sylphid diciendo como que como que wow, el Rudy está muy preparado para la nieve y sabe cuáles son las plantas en la nieve. Entonces, es como un buen callback esto de que Rudy habla de que debe entrenar para terrenos de nieve. El cómo se llama a sí mismo mediocre, el cómo va pensando en distintas cosas sobre cuál podría ser la razón de sus acciones. Toda esa escena me recordó mucho a la pelea de Guts con los 100 hombres, donde él mismo va pensando en por qué hace lo que hace. O sea, pero para Guts, al final sí sería Casca el por qué estaba haciendo todo lo que hizo, pues, ¿no? Porque se enfrentó a los 100 hombres él solo. Para Rudius, él solo necesitaba una victoria, necesitaba ganarle una vez a la vida por su propio esfuerzo y que él se diera a sí mismo esa victoria. O sea, no es una victoria dicha por alguien más, que él se la diera a sí mismo. Y como que lo hiciste bien, Ruby. Eso era lo que él necesitaba de su propia parte. Y ese fueron el porqué de su acción. Luego, como conscientemente se da cuenta de que tiene que dejar de pensar en Eric cuando ve a Sarah. Y viene esta frase, ese momentazo que a mí me encanta, tipo, había sido salvado. Era extraño descubrirme pensando eso, ya que yo era quien la había salvado a ella. O sea,
toda esa secuencia se me pone los pelos de punta otra vez, porque es un momento hermoso de la novela, un momento de autorrealización, de autocomprendimiento, de búsqueda, de satisfacción. O sea, todo el volumen se preparaba para un momento como ese. Luego vemos a Rudy cómo se siente inseguro durante la cita con Sara, pero no solo eso, se le ve aislado de la situación, como si siguiese una ruta determinada y después, porque no quiere saltarse las intenciones, o sea, no quiere demostrar como su intención final de toda la cita, porque tiene miedo de equivocarse. Y también se la pasa pensando en cosas con Eris, o sea, cómo vocaliza cosas que no puede disfrutar. Y eso es parte obviamente de su proceso de dejar atrás y cómo habla de tener que hacer, que era la hora. O sea, cuando dice que puede hablar con Sara, puede tener una conversación normal con Sara, cuando dice que no podrían hacer esto y lo otro, porque Eris no era ese tipo de persona. Pero hay que entender que este es un proceso de las relaciones, porque al final quien te gusta es quien te gusta. O sea, no te gusta por las cosas que hace o por las cosas que dice, sino te gusta porque es esa persona. Porque viniese otra persona exactamente haciendo las mismas cosas y capaz no te gusta. En este caso sí. Luego, después de toda la cita, o sea, obviamente llegan al tema de la habitación, no sé qué, y ven cómo se echa la culpa de todo el desastre mientras compara esta situación nuevamente con la que tuvo con Eris. Y obviamente se jode todo lo que había pensado Rudy hasta ese momento de superación personal, porque piensa que volvió a cometer el mismo error en lo que para él era lo más importante. Luego recuerdas cosas de su pasado que le vuelven a la memoria por vivir en situaciones similares, que esto es lo que yo digo con el tema de la desconexión entre el Rudy del pasado y el Rudy de ahora, de que el del pasado, o sea, el del de ahora no deja ir ese pasado. No es que el pasado lo sigue y lo recuerda todo el tiempo, no es que él no lo deja ir porque él vive las mismas situaciones, porque él tiene un trauma consigo mismo donde se destruye a sí mismo. Recordemos que el volumen 6, cuando ve a Pax, habla de que tienen que castigar a Pax con lo mismo que lo castigaron a él en su pasado. Entonces, es un tema bastante arrecho, la autoflagelación de Rudy y cómo eso es lo que hace que no pueda dejar atrás todos sus traumas, pues. Luego tenemos el breakdown de Rudy con Solda, que es un golpe tras otro, es una lucha de Rudy contra su propia realidad, una nueva realidad que lo golpea diariamente, o sea, toda la realidad de estar solo, de no querer ser odiado, de no querer cometer los mismos errores, o sea, es todo un momento de Rudy brutal de que se siente mal consigo mismo. Luego tenemos toda la relación de Rudy con Solda, que es buenísima, y para volver es cuando nos damos cuenta de cuán débil es Rudy con el tema de su sexualidad, o sea. Y de hecho las mismas chicas del burdel lo dicen, de que a lo mejor si él tuviese a alguien que hiciese lo que él hiciese, no lo fuese a juzgar, o sea, que pueda ser él mismo, o sea, de que no se sienta mal por ser quien es. Y bueno, ya después vendría Sylvie, que quién mejor para cumplir ese rol que necesitaba Rudy. Esa es una de las cosas importantes del harem de Mushoku, que es que cada una de ellas es importante para un factor en la vida de Rudy, y sin ellas él no estaría completo. En este caso Sylvie sería quien lo aceptaría por ser quien es, y él mismo a través de esa aceptación se daría cuenta de cuánto Sylvie lo soporta a él y empezaría a cambiar por el bien de otras personas. Así se construye un personaje. O sea, así se hace una temática. Así se lleva a cabo. O sea, no es solo A, B, C, sino A pasa a A1, de A1 regresa a A, porque cuando pasó a A1 no le terminó de convencer y algo le hizo retroceder. Luego pasa a B y de B pasa a C porque avanza muchísimo, pero se lo vuelve a golpear y retrocede esta vez a A1 por X o Y. O sea, esto es lo que hace la profundidad de un personaje, que sea complejo, que sea interesante, o sea, que no para todos sean la misma respuesta y no para todos vaya a responder de la misma forma. O sea, es una cosa, a mí me fascina el personaje de Rudy, definitivamente, como lo pueden ver o escuchar. Luego el mismo Rudy casi se suicida por los comentarios que le hizo Sara y simplemente quiere correr. Pero una vez Hess se calma, él mismo entiende que debió haber hablado las cosas con Sara. O sea, aquí ya tenemos obviamente a Rudy, no es como que siempre va a retroceder el pasado. Para eso está Oldius y todo lo que le pasó.
que el Rudius literalmente si hubiese sido transportado, o sea, si no hubiese reencarnado, si hubiese sido transportado con todos los poderes, con todas las situaciones, ese hubiese sido Rudius, Oldius, una pedazo de mierda de persona. Pero por ahora no es así, sino que simplemente retrocede un poco, pero siempre está dispuesto a avanzar. Y cuando se calma, él se da cuenta de que, coño, la cagó con Sarah y hubiese tenido que ir a hablar con ella para darse a entender la situación. Y aquí es cuando el sexo se convierte en un tema secundario para Rudy, puesto que ya empieza a sufrir su ED y su difusión eréctil, y es una cosa que a mí me parece interesantísima. Y yo creo que mucha gente de los que critica el comportamiento de Rudy le va a parecer un castigo excelente. Es como que el carajo más pervertido le quitas la capacidad de que pueda excitarse, una cosa de locos. Luego hay una mención a cierta guerra en el capítulo donde nos habla de Liz, que me tiene intrigado. ¿Por qué me tiene intrigado? Porque siento que puede jugar un papel importante en de aquí más adelante cuando ¿cómo se llama? Jobles Oblique se adaptaba. Y luego tenemos la pelea de Sylphie contra el por Porcena, que es puro hype, y Sylphie hace ciertas cosas de combate mano a mano que me parecen muy buenas y que lastimosamente Rifujin no se animó a explorar, puesto que en Shogun no hay mucho combate cercano entre magos. Entonces es como, yo creo que se lo va a manejar en la secuela, porque el nivel de los magos y el nivel de los espadachines va a ser totalmente distinto al que vemos ahora, gracias a lo que sabemos en el epílogo, bla bla bla. Pero bueno, estos son más o menos las anotaciones que tengo de este podcast, de este volumen, perdón. Es un volumen que, como es muy personal, a mí me fascina, me encantó de principio a fin. Y creo que voy a tratar los siguientes volúmenes, los 8, 9 y 10, como un solo podcast, un arco completo. Voy a tratar de resumirlo, porque la verdad es que sí hay muchas interacciones y sí hay muchas cosas, pero creo que se puede resumir. Voy a ver si lo puede hacer así, un podcast bien largo. Si no, bueno, lo haré volumen por volumen para tratar de hacerlo lo mejor posible. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.